Amigos de vertvnoticias.com, gracias nuevamente por acompañarnos en este su espacio Semana en Política, en esta ventana que tenemos para desafiar la censura y la autocensura, construyendo y contribuyendo a la libertad de expresión en nuestro país, en nuestra querida Venezuela. Los partidos que están en la mesa de la unidad democrática, que representan a buena parte de la oposición, siempre me gusta aclarar que la MUD es parte de la oposición, pero no es toda la oposición, pero sí es la oposición mejor organizada y la que tiene una línea política más clara y la que ha sido su liderazgo refrendado por la mayoría de los electores en las distintas contiendas electorales en las que hemos participado en los últimos años. Se ha impuesto un reto. Ese reto es derrotar al gobierno por la vía democrática, por la vía electoral, por la vía pacífica y en el marco de la Constitución. Un reto que por supuesto no es sencillo. No es sencillo porque tenemos un gobierno que ha construido un autoritarismo, lo que yo puedo calificar como una dictadura, pero por vías pseudo-democráticas, utilizando la legitimidad del voto. Esto no es algo novedoso, ya los antiguos griegos habían planteado cómo a través de la propia democracia se podía destruir la democracia, cómo a través de la demagogia se podría construir e instaurar un régimen despótico. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Por lo tanto, este reto que se ha impuesto la oposición venezolana encuadrada en la mesa de la Unidad Democrática no es sencillo. Cómo enfrentar, cómo derrotar a un gobierno que no es democrático por vías democráticas. Ese es precisamente el enorme reto que se ha impuesto la oposición venezolana de cara a las elecciones parlamentarias. Unas elecciones parlamentarias que se van a dar en un contexto que es absolutamente desfavorable para el gobierno y para el partido oficialista. Todo indica que la oposición venezolana tiene una oportunidad de oro de finalmente arrebatar lo que queda de legitimidad democrática al gobierno de cara a este proceso electoral. Por supuesto, insisto, no va a ser sencillo, no va a ser fácil, porque el gobierno va a hacer uso de todos sus recursos y hará lo posible y lo imposible precisamente para evitar eso. Ahora, si la oposición, si los partidos que están en la MUD, los activistas que activamos en los partidos de la MUD, somos coherentes con nuestro mensaje de que el cambio en Venezuela es posible y puede ser por la vía democrática, pacífica y electoral, pues no nos queda más remedio que derrotar al gobierno precisamente ahí en las circunscripciones electorales hasta donde en este momento ellos han triunfado. En ese sentido, las circunscripciones electorales conformadas por las parroquias que son parte del distrito capital del municipio Libertador son fundamentales. La oposición tiene que ganar en esas parroquias, tiene que ganar en esas circunscripciones y de todas ellas la más importante por su peso demográfico, por su peso electoral y por su simbolismo político e histórico es la circunscripción número 1 conformada por las parroquias El Junquito, Catia y La Pastora. Y de ellas tres, Catia, o para decirlo en términos más precisos, la parroquia Sucre de Caracas es el 76% de los votos. Es la parroquia más poblada, más importante, con mayor densidad poblacional, con el mayor peso electoral de toda la Gran Caracas. Si la oposición quiere de verdad derrotar al gobierno, tiene que ganar en Catia. Esa es la razón por la cual este servidor de ustedes ha expuesto su nombre a competir en las primarias y luego en la elección parlamentaria representando precisamente a esa circunscripción electoral, porque creo entender el enorme simbolismo político y el enorme reto político que implica precisamente ganar en Catia, que hasta ahora ha sido el bastión electoral del oficialismo. Es un terreno en el que la oposición no debe tenerle miedo, sino todo lo contrario. Es un lugar que tiene una enorme oportunidad de provocar un cambio político en Venezuela, un cambio por la vía pacífica y la vía pacífica por excelencia para hacer los cambios en cualquier sociedad, y lo es en el caso venezolano, es la vía electoral. No va a ser sencillo, porque el gobierno va a hacer uso de todos sus recursos, incluso de sus fuerzas parapoliciales que operan en esa parroquia con mecanismos de coacción sobre su población, pero que al mismo tiempo es una población muy golpeada y donde hay un enorme descontento con lo que viene ocurriendo durante todos estos años en nuestro país. Hay un tema que es muy sensible
en los habitantes de Catia, entre los catienses y entre sus distintos movimientos políticos y sociales de hace muchos años, que es la propuesta de elevar esta parroquia a entidad de alcaldía, de gobierno municipal autónomo, elevar su rango político a nivel nacional y convertirla en un municipio autónomo que elija su propio alcalde y su propio consejo municipal. Es una propuesta muy sentida por sus habitantes por un razonamiento que a mí me parece que es absolutamente lógico. Es una parroquia que genera una gran cantidad de renta al municipio Libertador por concepto de impuesto, de patente, de industria y comercio. Y sus habitantes no sienten que esos recursos se reinvierten en su parroquia. Es una zona donde hay un gran déficit de servicios públicos como escuelas, preescolares, dispensarios, ambulatorios, farmacias, no tienen un buen servicio de bomberos y de defensa civil, la recolección de basura es un desastre absoluto, necesitan mayor seguridad ciudadana, tienen apenas 400 policías para casi medio millón de habitantes de una parroquia muy densamente poblada, pero que al mismo tiempo es muy extensa, de modo que la gente piensa lógicamente que si convierten a Catia en un municipio autónomo, buena parte de esos recursos se van a invertir en lo que hoy es la parroquia Sucre del municipio Libertador. Pero por otra parte, es una zona de la ciudad de Caracas que tiene un enorme potencial, un potencial económico gigantesco. ¿Por qué? Por su posición geográfica. Es la zona de Caracas que está más cercana al puerto de La Guaira y al aeropuerto internacional de Maiquetía, y que además por su propia conformación sería un punto extraordinario para atraer gran cantidad de inversión tanto nacional como extranjera, que genere puestos de trabajo. Pero además de eso, la economía por emprendimiento popular, por excelencia de la ciudad de Caracas es precisamente Catia. Cuenta con una enorme población de emprendedores y gente que no se conforma con perder su empleo, sino que inmediatamente monta alguna iniciativa de economía popular o de economía familiar para tratar de subsistir y de empezar un negocio que le pueda dar prosperidad y bienestar a su familia y a ellos como individuos. Son personas que lo que están esperando es una oportunidad. Y conversando con los vecinos, conversando con los ciudadanos, conversando con los distintos movimientos sociales y políticos que hacen bien esa parroquia, yo le he dicho que todo eso es posible. Incluso Catia tiene un déficit educacional muy importante porque le hace falta núcleos universitarios y núcleos de formación profesional y técnica. No es posible que un habitante de Casalta o de Propatria o de los Magallanes se tenga que trasladar todas las mañanas en el Metro Caracas al otro extremo del área metropolitana para tratar de estudiar o de trabajar en la Urbina o en los Dos Caminos, cuando esos servicios y esas oportunidades podrían estar precisamente en esa zona de la ciudad. Ahora, ¿eso es posible cambiarlo? ¿Es posible cambiar la realidad del oeste de la ciudad? ¿Es posible darle oportunidades de desarrollo económico y de superación profesional y educativa, incluso cultural, a Catia? Es totalmente posible, pero para que eso sea posible hace falta un cambio. Y de eso se trata esta elección. Me parece que es evidente, más allá de toda duda razonable, que mientras impere en Venezuela el actual régimen político y sigue en el poder la actual élite que desgobierna nuestra nación, ninguna de esas aspiraciones y cambios van a ser posibles. Y para cambiar eso necesitamos triunfar en las próximas elecciones parlamentarias. Los habitantes de Junquito tienen la misma legítima aspiración por su conformación geográfica. El municipio del Junquito, la parroquia del Junquito, aspira también a convertirse en un municipio. Es un centro de turismo y de servicio que también tendría un gran potencial. Y en la zona, la parroquia La Pastora, también podría convertirse en una zona de servicios y de turismo ya más cercana al corazón de la propia capital, que tiene una larga historia y que puede convertirse en un centro incluso de atracción prestando servicios de tipo culturales, de teatros, de cafés, de librerías, pero estas distintas zonas de la ciudad no han desarrollado su potencial en los últimos 15 años porque en Venezuela impera un régimen político que le impide a los venezolanos el desarrollo y la superación. Por lo tanto, a mí me parece que precisamente podemos conseguir todo eso, todos estos cambios, pero para eso es necesario un cambio fundamental. Ahora bien, un diputado en la Asamblea Nacional tiene dos papeles fundamentales. Uno, el de legislar, y otro, el de controlar.
Desde el punto de vista legislativo, les estoy exponiendo aquí una propuesta que no es original de quien les habla, es una propuesta que tiene muchos años, planteada en la zona y que a mí me parece muy importante tomarla como bandera y que implicaría un cambio legal importante, pero que me parece que es viable y que es necesario, y yo sumaría toda mi iniciativa y todo mi apoyo desde la Asamblea Nacional para hacer realidad ese cambio, elevar tanto al Junquito como a Catia al rango de municipio, y que los habitantes de la parroquia La Pastora tengan la oportunidad de poder decir cuál es su destino, cuál es su futuro, si permanecer dentro del municipio Libertador o sumarse a la creación de este nuevo municipio con todas las oportunidades que, como yo les he explicado anteriormente, son posibles. Ahora, la otra ámbito, como ya les mencioné, de trabajo de un diputado en la Asamblea Nacional es el trabajo contralor. Y la primera acción legislativa que tomaría yo en la Asamblea Nacional el próximo año es crear una comisión investigadora que con audiencias públicas ponga al descubierto toda la corrupción y toda la red de corruptelas que se crearon en PDVSA durante la gestión de Rafael Ramírez desde el año 2002 para acá, desde el Ministerio de Energía y Petróleo y luego desde Petróleos de Venezuela. Rafael Ramírez ha sido el funcionario con mayor poder después del presidente de la República en los últimos 3 lustros. O sea, no ha existido ningún funcionario en los últimos 100 años de historia petrolera venezolana que haya tenido el poder que tuvo Rafael Ramírez en la industria petrolera venezolana. Ni siquiera ninguno de los magnates o propietarios de las empresas transnacionales cuando estuvieron operando en nuestro país, ni después de la nacionalización del año 75 en adelante, tuvieron el poder que concentró Rafael Ramírez. Ni Juan Pablo Pérez Alfonso, que fue el padre fundador de la OPEP, tuvo ese poder, ni lo tuvo el general Alfonso Rabat como primer presidente de PDVSA, concentrado en ese poder. El único funcionario que concentró en sus manos el ministerio y el manejo de la industria petrolera fue Rafael Ramírez. Y lo que desde hace muchos años se viene denunciando y que ahora se está poniendo de manifiesto por las distintas investigaciones internacionales es que durante su gestión PDVSA, entre otras cosas, se convirtió en una gigantesca lavandería de dinero. PDVSA no cumplió su función de darle un mejor servicio a los venezolanos, de ser el principal puntal fiscal de la República, sino que todo lo contrario. PDVSA durante sus años de gestión de Rafael Ramírez deterioró enormemente sus operaciones. De ser una de las empresas estatales petroleras más importantes del mundo, ha pasado a ser un desastre total. Una empresa donde las refinerías se dañan, se queman, se paralizan, pero además de eso, donde la producción petrolera ha estado por debajo de las propias metas que se impuso el gobierno nacional durante todos estos años, y que a pesar del boom petrolero que tuvimos, venimos, y siempre me gusta repetirlo, del auge de precios de petróleo más grande y largo de la historia de la economía moderna, vemos la patética situación en la que ha quedado el país y en la que ha quedado la industria petrolera. Y todo eso ha ocurrido, entre otras cosas, por una gestión muy opaca y muy corrupta que encabezó Rafael Ramírez. Hay temas que hay que investigar, por ejemplo, el tema de los seguros y reaseguros de las refinerías y de las instalaciones petroleras. ¿Qué ocurrió con esos recursos? ¿Qué ocurrió con esas asignaciones de compañías de seguro? ¿Por qué a determinadas empresas o a determinadas personas se le entregaron esas responsabilidades? De modo que Rafael Ramírez tiene muchas cosas por qué responderle a los venezolanos. PDVSA no solamente fue una industria, manejó el sector petrolero venezolano, sino que durante varios años se convirtió en una especie de banco central paralelo que hacía operaciones de divisas con casas de bolsa o con bancos. Son cosas que hay que investigar. Además, sabemos ya toda esta red de corrupción que se manejó a través de PDVSA, los contratos, las asignaciones a dedo no sometidas a licitación, y un aspecto que me parece muy importante y que vale la pena recordar, aunque en los últimos meses se ha olvidado: la crisis eléctrica. El principal responsable de garantizar las inversiones tanto públicas como privadas, según la Ley de Energía Eléctrica aprobada en el año 2001 por el gobierno chavista, era precisamente el Ministerio de Energía y Petróleo. ¿Y quién encabezaba ese ministerio? Rafael Ramírez. Por lo tanto, el responsable directo de la crisis eléctrica es Rafael Ramírez, porque es durante su gestión
que el sector eléctrico venezolano entró en crisis. Él era el responsable de garantizar esas inversiones y vemos el estado lamentable que tiene el sector eléctrico venezolano. Los apagones han pasado casi al olvido porque hay otros temas sobre el tapete de la opinión pública, como la inflación, la escasez, el desabastecimiento, pero tarde o temprano nuevamente tendremos ese problema porque la crisis eléctrica venezolana no se resolvió. En el año 2009, para excusar la responsabilidad de él sobre el asunto, se dividió el ministerio y esas responsabilidades se le pasaron al Ministerio de Energía Eléctrica, pero hasta el año 2009 él era el responsable precisamente de ese sector. Por lo tanto, quien les habla le parece fundamental que se indague el paso de él, su gestión por Petróleos Venezuela y por el ministerio. Y otra persona a la que también hay que indagar su gestión y que aparentemente quiere pasar agachado en todo esto es su predecesor en los dos cargos, Alí Rodríguez Araque. Fue el presidente de PDVSA a partir del año 2002, fue bajo su gestión que se autorizó el mayor despido de capital humano que ha conocido la historia venezolana y fue el que le sirvió en bandeja de plata a Rafael Ramírez para que él tomara el control de la industria petrolera posteriormente. Alí Rodríguez quiere pasar agachado en todo esto, pero no debería. Creo que la gestión de él hay que ponerla sobre el tapete. Muchas de las cosas que ocurrieron con la industria petrolera se llevaron a cabo por decisiones precisamente que él tomó durante los años 2002, 2003 y 2004. Y el padrino político de Ramírez en sus primeros años al frente del ministerio y de PDVSA fue precisamente Alí Rodríguez. Estas son personas que tienen muchas cuentas que rendirle a los venezolanos. Ellos están en esta situación de tener que rendirle cuentas ante la historia por una responsabilidad, a mi juicio, criminal en el manejo de la industria petrolera venezolana. Lo que Venezuela logró durante el siglo XX no fue el fruto del esfuerzo de un partido político o de un presidente de la República. Fueron muchos venezolanos de distintos partidos o gente independiente que prestó su concurso profesional para que los venezolanos tuviésemos una industria petrolera eficiente, manejada transparentemente y que fue el orgullo de nosotros durante mucho tiempo y lamentablemente eso fue destruido. No solamente desperdiciamos una extraordinaria oportunidad de lanzar a Venezuela al desarrollo y al bienestar, sino que además de eso destruimos precisamente nuestra principal fuente de renta por el manejo de la industria petrolera. Son muchas cosas por las cuales esta gente tiene que responder. Otro tema que hay que investigar en Venezuela en los próximos años, en la próxima Asamblea Nacional, es la gestión del señor Alejandro Andrade ante la Tesorería Nacional. No es posible que una persona que con un sueldo de funcionario público ahora resulta ser que tiene una vida de jet set en el sur de la Florida con una gran cantidad de caballos de paso. ¿Cómo ese señor obtuvo esa fortuna? ¿Cómo él justifica ese tren de vida? Son cosas que hay que investigar. Y por cierto, habría que indagar también cuáles son las conversaciones, si es que las hay, o negociaciones o entendimientos que pueden tener estos exfuncionarios de la jerarquía roja rojita, como Andrade o el señor Isea, con el gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen algún tipo de colaboración con el Tesoro o con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que los protejan allá en Estados Unidos y poder disfrutar de sus riquezas malavidas. Son cosas que los venezolanos deberíamos poner sobre el tapete y deberíamos investigar. Habría que indagar con la justicia americana y con la administración de los Estados Unidos si eso realmente es así y denunciarlo. Porque los venezolanos tenemos que defender lo que es de los venezolanos. Y todo esto no es por castigar, no es por un acto de venganza política, sino que los venezolanos tenemos que sacar una lección de todo esto que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir en el futuro. Los países donde impera la corrupción, donde se establecen estas élites cleptocráticas que saquean a las naciones, son países pobres. ¿Por qué razón? Porque donde impera la corrupción, donde no impera el Estado de Derecho, donde no existe justicia, pues hay tres factores que son fundamentales para el desarrollo que se desincentivan, que son el ahorro, la inversión y la innovación. Países que no tienen esas tres cosas no pueden prosperar, no se pueden desarrollar. Y en Venezuela eso no existe porque se ha creado un estado de corrupción de tal magnitud que precisamente desincentiva, destruye cualquier iniciativa de los ciudadanos en ese sentido, de innovar, de ahorrar y de invertir. Yo creo que estos son temas que la próxima Asamblea Nacional
va a abordar y que nosotros vamos a abordar desde ese espacio político. Pero para que todo eso sea posible, Venezuela necesita un cambio y tenemos una oportunidad de oro en la próxima elección a la Asamblea Nacional que los venezolanos no podemos desperdiciar. Muchas gracias por su atención y estos son temas que vamos a seguir desarrollando nuevamente en este espacio Semana en Política por acá, por vertvnoticias.com. Muchas gracias por su atención.